Dentro del ámbito de la música hay millones de historias interesantes de las que se puede hablar, y no solo leyendas o rumores turbios, sino también algunas inspiradoras anécdotas de superación personal como la que voy a contarles hoy. Black Sabbath es una banda que tiene un poco de ambas cosas. Su cantante, Ozzy Osbourne, es reconocido por ser un personaje polémico que ha dado mucho de qué hablar, más que nada en sus presentaciones en vivo. Un ejemplo claro es aquella vez en que un murciélago lo mordió en el escenario luego de que él intentara arrancarle la cabeza. Y así hay varios ejemplos similares que no vienen al caso. Pero la historia de Tony Iommi, el guitarrista de la banda, es realmente algo que vale la pena destacar, porque después de haber sufrido un accidente en el que perdió parte de sus dedos y que podría haber significado el fin de su carrera, convirtió su mayor debilidad en una fortaleza y terminó creando un sonido nuevo e innovador que lo consagró como el pionero del heavy metal. Es así que ahora es llamado el padre de este género y es considerado uno de los mejores guitarristas de toda la historia, por más de que en aquel momento estuvo a punto de abandonarlo todo. Tony Iommi nació en Birmingham, Inglaterra, en 1948. En su familia muchos tocaban instrumentos, por lo que desde temprana edad él estaba interesado en aprender batería. El problema era que además de no tener dinero para comprarla, su casa era muy chica como para tener un instrumento tan grande y ruidoso. Así que después de un tiempo comenzó a interesarse más por las guitarras, que eran un poco más accesibles, escuchando así a los cantantes de rock and roll que sonaban en la radio en aquella época. Una vez que aprendió a tocar, formó lo que sería su primera banda seria llamada The Rocking Chevrolet, con la que llegó hasta ganar dinero, porque de vez en cuando conseguían tocar en algunos bares y hacer presentaciones locales. Para ese momento, Tony, que tenía 16 años, había dejado la escuela y buscaba trabajos temporales para poder dedicarse a la música al mismo tiempo. Lamentablemente esa banda se disolvió, pero a sus 17 años formó parte de un grupo llamado The Birds and Bees que estaba planeando irse a tocar a Alemania. Para aquel momento, Tony trabajaba en una fábrica metalúrgica donde se dedicaba a hacer soldaduras, pero cansado de ese trabajo y con muchas ganas de volcarse de lleno a la guitarra y probar suerte en aquel país, decidió dejar su trabajo y simplemente ausentarse. Cuando se lo comentó a su madre, ella se enfureció, diciéndole que por lo menos tenía que terminar bien su jornada e ir a trabajar aquel último día. Fue así que Tony accedió y se dirigió por la mañana como de costumbre a aquel gran edificio. Al llegar, su jefe le comentó que justo ese día uno de sus compañeros había faltado, por lo que tenía que reemplazarlo usando una máquina que nunca había tocado en su vida. Él la describe como una especie de guillotina gigante que se usaba para cortar láminas de metal, y con sus manos tenía que ir empujando el material para que se vaya cortando. Al no estar bien experimentado con esa prensa, después de hacer un mal movimiento, la máquina se le empezó a caer encima, por lo que al retirar sus manos hacia atrás, aquella guillotina le rebanó 2 falanges de los dedos de su mano derecha, justo la mano principal que utilizaba para hacer los riffs con su guitarra, ya que era zurdo. Hasta el día de hoy, Tony no puede creer que todo eso haya pasado en su último día de trabajo, y en ese momento su impotencia era grandísima, por lo que en un principio le echó gran parte de la culpa a su mamá por haberle obligado a asistir. Desde entonces, cada vez que iba a visitar un especialista, todos le daban la misma respuesta: tenía que olvidarse de volver a tocar la guitarra porque se le iba a hacer imposible. Así que con ese panorama tan trágico, comenzó a adentrarse en una fuerte depresión. Un día, uno de sus compañeros fue a visitarlo a su casa para ver cómo estaba, y de paso le llevó de regalo un disco de un guitarrista suplicándole que lo escuchara con él. Tony cuenta que en ese momento lo último que quería hacer era escuchar un instrumento, así que después de negarse varias veces, terminó aceptando con pocas ganas. El álbum contenía canciones de jazz que sonaban increíbles, pero lo más sorprendente fue que aquel guitarrista tenía una historia muy parecida a la de Tony. Se trataba de Django Reinhardt, un hombre que luego de sufrir múltiples quemaduras en un incendio, terminó perdiendo la movilidad de 2 de sus dedos, viéndose obligado a tocar solo con los que le quedaban, creando así un estilo muy propio que se adaptaba a sus circunstancias. Este hombre fue la principal fuente de inspiración de Tony, quien después de escuchar su historia quiso seguir buscando la forma de tocar, ignorando por completo a quienes le decían que era imposible. Primero se le ocurrió crear unas prótesis caseras derritiendo una botella de plástico y formando una pelotita para colocarse en la punta de los dedos. Pero eso no servía, el plástico se le caía y le dolía muchísimo presionar las cuerdas de esa manera, así que siguió intentando con muchos otros materiales que fracasaban y fracasaban, hasta que probó con un pedazo de cuero de una de sus
camperas, que funcionaba mucho mejor que todo lo anterior, aunque también le dolía un poco. Finalmente eligió este material y tuvo que armarse sus propias prótesis una vez por mes para ir cambiándolas, porque el cuero se le iba desgastando. También acostumbrarse a eso le llevó bastante tiempo, porque al no tener sensibilidad en esa parte de los dedos, muchas veces no sabía si estaba presionando bien las cuerdas o no. Como todavía le dolían los dedos al tocar, tuvo que modificar su guitarra casi por completo. En aquella época las cuerdas siempre venían bastante gruesas, por lo que después de probar con algunas de otros instrumentos, terminó por mandar a hacer un set personalizado con cuerdas más delgadas. Esto igualmente también fue difícil, porque en la mayoría de las tiendas les decían que las delgadas no servían para nada y que iban a sonar mal o que directamente no las fabricaban. Pero una vez que las consiguió y afinó su guitarra a un tono y medio más bajo de lo normal para que no quedaran tan tensas, empezó a conseguir un sonido que se diferenciaba bastante de lo que ya existía en aquella época. Era mucho más grueso, pesado y más abarcativo, porque como no podía tocar acordes completos como antes, trataba de tocar notas más largas y lentas como para que se rellenaran los espacios sin sonido. La experiencia de tocar con esos dedales incluso lo ayudó a perfeccionarse mucho más, porque se veía obligado a usar su dedo meñique con más frecuencia, algo que para quienes tocamos la guitarra sabemos que cuesta bastante. Así fue que después de un tiempo de proyectos musicales que no triunfaron demasiado, el talento de Tony pudo ser finalmente apreciado cuando su banda Black Sabbath saltó a la fama y fue reconocido por muchos como el padre y creador del heavy metal, con unos solos y riffs muy característicos. Antes de que me digan algo sobre esto, aclaro que para muchos él no fue el creador del género en sí, sino que bandas como Led Zeppelin y Deep Purple ya hacían música de un estilo muy parecido. Lo que sí es afirmado por la gran mayoría es que gracias a él, Black Sabbath se convirtió en la primera banda de heavy metal y es uno de los máximos referentes de ese sonido tan característico. Aquel hombre que pensó que no podría volver a cumplir su sueño, superó sus límites y hoy en día es un ejemplo a seguir para una infinidad de músicos. No solo demostró que las debilidades pueden aprovecharse para volverse fortalezas, sino que entre guitarristas probó que no era necesario ser rápido tocando para ser bueno, sino que lo más importante a la hora de componer es usar la creatividad con lo que se tiene. Muchas gracias por escucharme.